Muy buenos días. Los saludos en el nombre de Jesucristo. Muy buenos días para los que están en el día, los que están viendo este programa en el día. Muy buenas tardes para los que están en la tarde. Muy buenas noches para los que lo ven en la noche. Deseo miles de bendiciones para ustedes. Estamos en nuestro programa Alimentando nuestra alma, pueblo de Dios. El tema de hoy se titula Dejando huellas en el hogar y en la familia. Aleluya. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando, porque sin Él no somos nada. El Señor es el que habla, el Señor es el que trae su palabra, la palabra de Dios. El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Ese poder de Dios que transforma y cambia el corazón. Solo el Espíritu Santo convence de pecado. Solo el Espíritu Santo transforma nuestra vida. Vamos a orar a este Dios poderoso que sea Él hablando hoy. No nosotros, no, sino a Dios. Que sea Él hablando a mi corazón, que sea Él hablando a tu corazón, hermano, que me escuche. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos que seas tú hablando. Señor, toca nuestra vida. Señor, habla nuestras almas. Tú eres el pan de vida que alimenta nuestra alma, alimenta nuestro ser. Señor, en tu nombre, Jesús, te lo pedimos, Padre Santo. Habla nuestras vidas, Señor. Toca a cada persona hasta donde llegue este sonido, Señor, este medio de comunicación. En el nombre tuyo, Jesús, te lo pido, Santo Dios. Amén. El título del mensaje, vuelvo a decirlo, es Dejando huellas en tu hogar. Y para eso vamos a pensar hace muchos años en Noé. Había un hombre que vivía en una circunstancia difícil. Había un mundo totalmente alejado de Dios. La fe se había apagado tanto que solamente Noé halló gracia en los ojos de Dios. Dios iba a destruir el mundo, ¿verdad? Pero Noé pudo tocar el corazón de Dios por su actitud, ¿verdad? Y Noé comenzó a predicar la palabra. Y algunos dirán, no se entregaron casi. La fe estaba totalmente apagada. Pero Noé hizo algo muy impresionante y muy valioso. Salvó a su familia. Salvó su hogar y su familia. Gracias a esa determinación de hablarle de la palabra. Le habló a todos, no creyeron. Pero él y su testimonio, sus maneras de actuar, su forma de servirle a Dios. Esto hizo una creencia que sus palabras llegaran al corazón de aquella familia, de aquel hogar que tenía. Eso Dios quiere con nosotros. El comenzar de nosotros en esta labor de predicar la palabra, de hablar de este Dios que nos ha dado, porque todos tenemos que dar fruto. El árbol que no da fruto será echado y cortado. Debemos comenzar por nuestra familia. La Biblia dice, vamos a leer en la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Porque todo lo que hablamos de palabra hecha, hacerlo en el nombre de Jesús. Y para eso hay que hacerlo por medio de la palabra. Dice la Biblia, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dejando huella en nuestra casa. Queremos servir a Dios, mis amados hermanos, pero debemos comenzar juntamente con nuestra familia. No podemos ser una rueda suelta, sino que debemos llevar nuestro hogar, y comenzando por el hogar, porque el hogar es el núcleo de la familia, y la familia es el núcleo de la sociedad, y la sociedad son el núcleo de los países y naciones. Comencemos por nuestro hogar. Es diferente, aunque es parte de la familia, esa parte. El hogar viene de la palabra hoguera, ¿verdad? Carbones encendidos. Es la parte esposo, esposa e hijo. Ese es el hogar. Comencemos por ahí, por nuestro hogar. Vamos a servir a Dios, sirvamos juntamente con nuestra familia. Que llevemos a nuestros hijos en este deseo de servir. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando comenzamos a servir al Señor, si no tienes familia todavía, la vas a tener. Y es bueno que aprendas esto. Cuando comiences tu hogar, a instruir a tus hijos desde la barriga, cantarle canciones cristianas, hablarle de la palabra. Instruir al niño desde pequeño, porque si has decidido servir a Cristo y que tu casa vaya contigo, debes comenzar a instruirlos. Cuando empiezan a crecer, sentarte con ellos, hablar de la palabra. Contarle historias asombrosas, porque en la Biblia hay historias asombrosas del poder de Dios. Cuando estamos niños nos gustan las cosas sobrenaturales, los superhéroes, los superamigos, las cosas. Cuando estamos niños queremos cosas que admiren.
Y en la Biblia Dios nos enseña cosas que admiro. Por lo menos cuando Elías saca y flota el hacha, ¿verdad? Sobrenatural es como que Dios te va a dar un poder a ti, sobrenatural. Dios va a transformar tu cuerpo en inmortal, tanto que podrás viajar a la velocidad de la luz, ¿verdad? No necesitarás comer, no necesitarás vestido porque tendrás un vestido eterno, ¿verdad? Ni transporte porque viajas a la velocidad de la luz. Eso es Dios, vida eterna, siempre, sin dolor, sin angustia, ¿verdad? Si hablas con tus hijos de aquellas promesas que Dios nos ha dado y verás en los cielos con Él las calles de oro, los mares de cristal. Siéntate a hablar con ellos como niños, con amor y afecto, comentándoles la palabra, instruyéndoles, contándoles lo que es servir a Dios, lo que es el Dios grande, que tenemos un solo Dios y la vida eterna. Hablar del Señor, instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque no podrás meter a tus hijos en una cápsula donde ellos no los toque nada. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero en el globo terráqueo, porque hay dos. Cuando Dios habla de mundo, en una parte habla del mundo de la tierra y sus habitantes. Y en otra parte habla del mundo, que fue lo que aleja de Dios, las corrientes mundanas y todo eso. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, refiriéndose a la tierra y a sus pobladores. Pero cuando no améis el mundo ni las cosas que hay en él, se está refiriendo al mundo de la corriente de pecado. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, ¿qué podemos entender? Ya teniendo claro eso, que nuestros hijos podrán estar allí en el globo terráqueo con la población, pero deben tener un fundamento, una identidad cristiana, la cual debe ser formada por nosotros, sus padres, con el poder de Dios. Instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruirlos para que ellos crezcan con un fundamento, que no se conviertan ellos, no se conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. Que tu hijo sea un ejemplo, sea una luz en medio de las tinieblas. Instruye al niño en su camino. Para lo cual tenemos que sacar tiempo para hacer esto. Porque habrán los distractores, muchos distractores, mis amados hermanos, que el celular. El celular, que el internet, que el computador, que la televisión. Tantas circunstancias, que los juegos de video, documentales, tantas cosas que no son malas, pero en un momento pueden llegar a hacerlo si tú descuidas. Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Tus hijos necesitan de ti. No puedes caer tú atrapado en los distractores de este mundo, alejándote de Dios. Lo primero que tienes que hacer para instruir a tu hijo es vivir una vida en santidad. Ser un ejemplo para ellos en la búsqueda de Dios. Si te ven orando, ellos aprenderán a orar. Si te ven con paciencia en medio de las dificultades y creyendo y teniendo por sumo gozo, ellos aprenderán a confiar en Dios. Tener por sumo gozo cuando estés en diferentes pruebas. Pero si tú cuando llega la prueba comienzas a renegar a Dios. Si tu pareja le dice, ay, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mira que tú predicas y ¿qué pasa? No tenemos. Pero si la persona que está a tu lado te dice, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, las cosas cambiarán. Si tu esposa va a la iglesia, pero tú paras en la iglesia, que no, tú solo ir. Porque no hay una comprensión en la parte espiritual. Pero Dios debe ser esa base fundamental en tu hogar, donde tú seas ejemplo, tu familia, tú siendo madre o siendo padre, ejemplo, luz para ganarte a la otra persona, luz para encender, a llenar de luz ese hogar tuyo. Cuando Dios le dijo, mira mi siervo Job, porque Satanás, ¿verdad?, estaba dando vuelta en el mundo como siempre, como león rugiente buscando quien devorar. Pero tu familia será protegida en el nombre de Jesús, si tú estás buscando de Dios. Dice que Dios tenía cercado a su familia, protección. ¿Por qué? Porque cuando buscas Dios, Dios te protege. Con Job ocurrió algo que Dios le mostró a Satanás cómo era el carácter de él. Porque a pesar de las circunstancias y las dificultades, Job permaneció siendo fiel. Y eso quiere Dios con nosotros. Pero si tú buscas de Dios, Dios cercará a tu familia, la protegerá. Pero debes hacerlo de corazón. Siempre llevando este evangelio en cada movimiento, en cada situación de la vida, para hacer testimonio y luz de aquellas personas que te aman. El evangelismo comienza en casa. Tú eres el pastor de tu casa, el pastor que enseña a tus hijos y a tu esposa, ¿verdad? Es fundamental no perder este principio, dice la Biblia, desde Jerusalén y después desde cualquier lugar del mundo, porque Jerusalén representaba tu casa. Cuando Jesús vino a su casa primero. A los suyos vino era morir por nosotros, pero más los suyos no lo recibieron, era su pueblo.
pero los que recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Él comenzó en el orden que era. Y en el orden que era nació la iglesia, de aquellos judíos que se entregaron a Cristo y fueron bases fundamentales del Evangelio. Tus hijos pueden ser fundamentos, columnas, si haces un trabajo en el nombre de Jesús, pensando siempre en su identidad. Es una herencia que Dios te ha dado, dice la Biblia. Vamos a leer la Biblia en el libro de Salmos, el capítulo 127, que nos dice así. Salmos, capítulo 127, versículo 3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es una herencia que Dios te ha dado. Si te dan una herencia y te dan 10 millones de pesos para que tú te ayuden, no puedes coger esa plata y desperdiciarla y no administrarla bien. Dios te da a tus hijos, es una herencia que Dios te ha dado y vas a responder por ello. Porque Dios te dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? Con la herencia que te di. Les diste testimonio, le hablaste la palabra, sacaste tiempo para ello. Dios te va a reclamar a ti su vida espiritual. Si tú hiciste tu trabajo, Dios te va a felicitar. Si no lo hiciste, Dios te va a reclamar. Elí fue un hombre que era cristiano, no dejó de ser cristiano, pero él no estorbaba las malas actitudes de sus hijos. Y no podemos permitir que nuestros hijos se salgan del camino. Tenemos que siempre decirle, esto está mal. Cuando un árbol nace, comienza desde la semilla. Cuando tú ves que algo está creciendo en tus hijos, actúa a tiempo y fuera de tiempo. Actúa y comienza. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre la cabeza tuya, pero sí puedes evitar que te hagan un nido aquí. Ay, que trajeron una pajita, que trajeron otra pajita. Ay, puso un huevito. Tú no puedes permitir eso. No lo puedes permitir, pero sí no puedes evitar que pase. Las dificultades llegarán y los problemas, pero tú estarás ahí diciéndole, esto está mal. Con amor, porque si no hay amor, somos como instrumentos que resuenan. Con amor, para que ellos puedan, es como esa anestesia que le echamos cuando vamos a curar una herida, para que no vean. Eso es el amor, el vínculo perfecto. Ese amor que cubrirá multitud de pecados. Si lo haces de corazón y con fe, creyendo en este Dios maravilloso, ayudarás a tus hijos a que no sean arrebatados. Estorbarás tú aquellas cosas malas y de papi, esto no está bien, con mucho amor. Y Dios te ayudará porque estás comenzando por el primer lugar, por tu hogar. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Timoteo 5:8. Vamos a leer la Biblia, 30-24. Vamos a leer la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Comenzando desde nuestro hogar. Queremos ayudar a nuestro tío, a nuestro primo, a nuestra madre, a nuestros hermanos, pero si no estamos dándole lo necesario a nuestros hijos, estamos cometiendo un error. Comencemos por nuestro hogar, que ayudando a nuestro hogar, Dios nos va a bendecir y nuestros hijos, nuestra esposa, si vivimos nosotros, si nos casamos y nos unimos a una esposa, debemos vivir aparte. Lo digo por experiencia. Uno tiene que salir y buscar su propia casa, su propio sitio donde se desarrolle, esa tienda se desarrolle. Porque si estás con tus padres ahí y tu mamá es la reina y tu esposa es la reina, habrá dos gobiernos ahí y habrá dificultades. Si estás donde tus padres, habrá dificultades porque habrá gobiernos diferentes. Pero si estás en tu hogar, te desarrollarás, tendrás las cosas que necesitas. Es necesario nosotros, dice, dejará padre y madre y se unirá a una mujer, y los dos serán una sola carne. Que nosotros pongamos el sitio, respondamos por nuestra familia. No podemos salir a predicar la palabra y evangelizar cuando no comenzamos por nuestro hogar. No podemos estar ocupados en todo esto que es bueno y descuidando la familia. No podemos hacerlo. Hay cosas buenas mal hechas y hay cosas malas bien hechas. Hagamos las cosas bien. Prediquemos la palabra y sigamos al Señor, pero comenzando de nuestro hogar. Porque podemos ganar muchas almas y perder nuestros hijos. Será un dolor impactante y un testimonio negativo para nuestra vida. Por lo cual debemos nosotros comenzar como Dios nos enseña en su Biblia. Por tu hogar, hoguera. ¿Vas a dejar de ayudar a tus padres? Nunca. Pero primero comienza a desarrollar tu hogar para que tengas esa amplitud para ayudar a tu familia, a tus tíos, a tus hermanos, a los que tú puedas. Porque es mejor dar que recibir, dice la Biblia. En el capítulo, Lucas capítulo 15, versículo 8, nos dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma y no enciende la lámpara y barre la casa y busca
con diligencia hasta encontrarla. A veces nosotros perdemos nuestros hijos, los vemos porque nos hemos descuidado. Ha pasado el tiempo, porque si tú comienzas un hogar ahora, puedes comenzar con el trabajo. Pero si ha pasado el tiempo, ya tus hijos están descarriados. No te acostumbres a eso. No permitas que se vuelva algo natural. Vuelve un peso para tu vida. Ora por ellos todos los días. Háblales con amor. Siempre dile esto es incorrecto, esto está bien. Te quiero, papi, te amo. Con la anestesia suficiente. Pero aquella mujer, ¿verdad? Y prendió la luz. Revolcó su casa para buscar el drama. Porque esa es la salvación. Tú organizarás tu casa, tu hogar, para que tu familia se recupere, siendo esa luz encendida para alumbrarle a ellos. No dejemos que nuestro hogar se desordene. Debemos actuar. Organiza tu casa. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El drama, la salvación, lo importante es la salvación. Mueve todo lo que tengas que mover, mueve la mesa, mueve la cama, hablando de una forma espiritual. Mueve todo para organizar tu vida. Devocionales. No quiere asistir al devocional, pero él verá el devocional y la luz irá a alumbrar. Irás a predicar la palabra y llegarás a tu hogar con todo el testimonio. Actuando como actúas afuera, actuando con la fe misma que predicas tu palabra. Cuando haya dificultad entre la pareja, actuar bien como cristiano. Recuerdo una vez que vi a un hombre que andaba vendiendo fruta, un hermano, y hablaba de la palabra, muy hermoso. Yo necesitaba a alguien que me ayudara a predicar la palabra. Entonces llegué a la casa de él a invitarlo a que se uniera conmigo y me ayudara en el barrio. Cuando llegué algo había pasado en la casa. Y el niño salió y me dijo, que mi papá le pegó a mi mamá. Entonces para mí eso fue un golpe duro, hermano. Porque ¿cómo puede ser una persona que predique la palabra que maltrate a la Biblia? Te dice como vaso frágil. Ama a tu esposa, tú la amas, ¿cómo la golpeas? ¿Qué testimonio puede dar una persona que golpea? ¿Cómo puede suceder esto en una persona que no ha nacido de nuevo realmente? Que es aparente, que no es sincero. Realmente seguí derecho y salí inmediatamente de él. Triste en ese momento por lo que había sucedido. Pero te digo algo, debemos ser sinceros y debemos ser lo que somos en la iglesia, que alabamos a Dios, en nuestra casa también. Ordena tu casa en el nombre de Jesús, porque Dios quiere que tú dejes huellas en ella. Las huellas, cuando caminas, deja huella en tu hogar. Que tu familia te recuerde por el testimonio de la luz del Evangelio. Te puedas tú ser un digno representante de Dios en tu casa, en tu hogar, tu familia. Porque después de tu hogar sigue tu familia, tus padres, tus hermanos. Por ahí comienza el orden del evangelismo. Por ahí comienza el orden del testimonio de nuestra vida. Nosotros debemos tener 3 prioridades importantes. Estas prioridades importantes te las voy a decir. Amar a Dios sobre todas las cosas. A tu hogar, tu familia. 3 prioridades deben tener. A Dios sobre todas las cosas, debes amar a Dios sobre todas las cosas. Porque quien no amare más a Dios que padre, que madre, no es digno de entrar al reino de los cielos. Dice la Biblia en Marcos capítulo 12, verso 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijo y hermano y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir Dios con estas palabras? ¿Qué nos quiere enseñar Dios a nosotros? Una de las bases fundamentales es amar a Dios sobre todas las cosas. El matrimonio está formado por 3 columnas, por 3 elementos. ¿Cómo así? 3 columnas. La columna principal se llama Jesús. Haz tu casa sobre la roca, que Jesucristo la cuidará. Que vengan ríos, que vengan vientos, pero tu casa no caerá. La columna central se llama Jesús. Todo lo que hagáis de palabra, de hecho, se lo en el nombre de Jesucristo. Y la columna tu esposa y la columna tuya, adheridos a Dios, que es nuestra fortaleza. Es la roca inconmovible. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es la manera que podemos hacer. Amar a Dios sobre todas las cosas. Fundamentada sobre Jesucristo, que es la roca inconmovible. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, me pasa como Abraham. Abraham amaba a su hijo, era el único hijo, era el hijo que Dios le había dado, el hijo de la promesa, y lo amaba muchísimo. Y Dios le dijo, dame tu hijo. Dios no es un Dios de sacrificios humanos, pero Dios lo hizo para darnos una enseñanza de que debemos amar a Dios sobre todas las cosas.
que amando a Dios sobre todas las cosas vendrán bendiciones sobre nuestra vida, porque Dios está en el primer lugar. Y Abraham salió y dijo, vamos, subamos y descendamos. Dios proveerá el cordero, porque sabía que Dios confiaba en un Dios maravilloso, que si él le quitara la vida, Dios le devolvería a su hijo. Y confiaba en un Dios justo y bondadoso. Y solamente se dejó de llevar. Si Dios te dice a ti, tírate hacia atrás, en esa confianza, como cuando alguien, tu padre está, el hijo, confía tanto en el padre que se suelta y el padre lo espera. Pero si tú no confías en Dios, debemos confiar en Dios y soltarnos en la fe y confiar en Él, porque Dios hace. Abraham confió en Él y Dios nunca falla, ¿verdad? Job vivió una circunstancia difícil. Cuando Job, su esposa, su familia, todo le dio la espalda. Y la esposa le dijo, maldice a Dios y muere. Pero si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, entonces tú te apartas también. No porque mi esposa me dejó, no porque mis hijos se apartaron. Pero el fundamento de nuestro hogar debe ser que ames a Dios sobre todas las cosas. Porque si eres esa columna que ama a Dios, sostendrás ahí en medio de la tormenta y salvarás tu vida espiritual, porque la salvación es individual. Si de pronto en algún momento ellos deciden no seguir a Dios, si tu familia quiere, si tu esposa te quiere llevar al mundo, te quiere llevar a la frialdad espiritual, tú debes estar sostenido porque amas más a Dios que a tu esposa, amas más a Dios que tus hijos, amas más a Dios que todo. Cuando tú amas más a Dios, Dios te dará lo que tú necesitas, porque buscas primeramente el reino de Dios y justicia y lo demás viene por añadidura. La mujer de Lot tenía el corazón en el mundo, pero Lot no le siguió la corriente. Lot siguió en Dios y Dios lo levantó y Dios restauró a Job, ¿verdad? Y Dios ayudó a Abraham. Porque si tú confías en Dios y lo pones en el primer puesto, habrán bendiciones para ti. No importa que sea así tú, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque mi esposa me dejara, aunque mis hijos me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Cuando tienes esta base, puedes luchar por tu familia, porque está fundamentado en la roca, en el primer lugar, en el que merece el primer amor. Y el primer amor no es cuando tú amas más, cuando tú estás entregado de principio y estás contento y estás como escoba nueva barre bien, no. El primer amor es cuando Dios es el primer lugar en tu vida, tu hogar. El segundo es tu hogar. Tu hogar, después de que tú tienes a Dios en el primer puesto, tu hogar debe ser fundamental. Antes de predicar en todas partes, predica tu hogar. Antes de dar testimonio afuera, da testimonio adentro. Antes de mostrar el testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, hazlo en tu hogar, porque tu hogar es el primer paso. Quien no sabe administrar su casa, mucho menos la iglesia del Señor podrá. Es tu casa la que necesita el testimonio y ese testimonio alumbrará a los demás. Lo tercero es la familia. Porque recuerda, hogar, hoguera, es nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros tíos, no podemos abandonar a nuestros padres. Dejará padre, se unirá a una mujer. Bueno, sí, unirás tu núcleo y velarás por ello. Y cuando ya tu estabilidad está, entonces tú ayudas a tu familia, tú ayudas a tu mamá. Nunca podemos darle la espalda a nuestros padres, aunque estemos aparte, porque nos mudamos aparte para desarrollarnos como hogar, como familia. Tenemos unidos por un vínculo de amor y de sangre. Y tenemos que estar pendientes de ellos, cómo están, cómo les ha ido, porque eso traerá bendición para nosotros. Lo que les des a tus padres y a tu familia, a tu mamá, será de bendición para tu hogar también. Y así enseñarás a valorar a los padres. Y así como tú valoras a tus padres y a tu familia, también tus hijos te valorarán a ti. Por eso son las 3 prioridades. Amar a Dios sobre todas las cosas y te irá bien. Segundo, tu hogar. Tercero, tu familia. Después de abarcar todo eso, podrás ir hasta todo el mundo, hasta predicar el evangelio a toda la criatura, dando la luz del testimonio, dejando huella primeramente en tu familia, porque debemos dejar huella en el nombre de Jesús. Dar testimonio de lo que Dios nos ha dado. De gracia recibir, dar de gracia. De tu interior correrán ríos de agua viva. Eres luz, brilla en el sitio donde estés. Brilla en tu hogar, en tu familia, da testimonio. No puedes ser cristiano de iglesia solamente, de templo, de la calle donde te ven. Tienes que ser sincero contigo mismo. Sincero contigo mismo y Dios alumbrará tu vida. Y Dios ayudará a tu familia. Y tus hijos saldrán a este mundo exterior de la población, pero no serán del mundo de la corriente. Y darán testimonio y serán aquellas luces que alumbren en medio de tanta tiniebla. Así como Noé salvó su hogar, salva a tu familia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Confía en el Señor. Que sean felices, Jesucristo les dice. Dios les bendiga.